Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno saludarles. Me da mucha alegría poder llegar a sus hogares y ahora quisiéramos a través de la palabra pues llegar a sus corazones. Estamos en buenas nuevas y como siempre, buenas noticias para todos nosotros. Hoy yo quiero invitarles primero que oremos juntos. ¿Qué les parece? Vamos a orar para que esa palabra llene nuestros corazones de esperanza. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, tú que eres bueno, tú que eres maravilloso, tú que has dado la vida por nosotros. Agradecemos tu presencia en este momento en nuestras vidas. Agradecemos tu presencia en nuestros corazones. Hoy te damos gracias por la palabra que hoy vamos a recibir. Que esa palabra sea nuestro alimento. Gracias, Señor. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por llenar y visitar nuestra vida, nuestro corazón. Gracias por visitar nuestros corazones y nuestras familias a través de tu palabra. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy he titulado el tema, queridos hermanos, un camino lleno de esperanza. Así que la palabra es muy alentadora que vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar leyendo, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al profeta Ezequiel, libro de Ezequiel en el capítulo 37, versículo del 1 al 14. A ver si me siguen. Dice la palabra de Dios. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entre ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios. Haré que brote en ustedes la carne. Extenderé en ustedes la piel. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios, brotaban la carne, y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido, y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies y era una gran multitud inmensa. Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé. Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra y de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Verso 14. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Señor bendito, qué palabra. Yo no sé usted qué sintió al escuchar esto. ¿Saben? Es una de las visiones más famosas, más grandes de Ezequiel, los huesos secos. Quizás usted ha leído
mucho este libro de este profeta, porque él tenía ese carisma, tenía esa vocación de visión. Y él tuvo esta visión que yo la siento una de las más grandes, de las más importantes. Fíjese qué interesante. Pero para comprender mejor este precioso texto, creo que vamos a irnos o a situarnos un poquito más atrás. ¿A qué se refería todo esto? ¿De qué está hablando este profeta? ¿De qué hablaba realmente Ezequiel? ¿Cuál era esta plática con Yahvé, con nuestro Dios, con el Creador? ¿Qué acontecimientos sociopolíticos están en la base que relata este libro? ¿Qué tenemos de contexto de esto? ¿Cuál es el contexto? Entonces nos vamos a remontar un poco atrás de esto. Ahí dice, por los años 609 más o menos sucedió esto. Ese año muere el rey Josías. Y con él termina entonces el esplendor del reino de Judá. A partir de ese acontecimiento, el pueblo de Israel pierde la independencia plena. Vean esto. Y el país se ve abocado a un momento de crisis. Tanto Egipto como Babilonia imponen entonces sus gravosos impuestos. Los dos grandes partidos muestran tensiones continuas, las injusticias se propagan, fomentadas por el gobierno del momento. Eso estaba viviendo, eso estaba acontecimiento. Por desgracia, una realidad que se ha repetido y multiplicado a lo largo de la historia y que a nosotros pues no nos resulta tampoco desconocido, ¿verdad? El rey Joaquín, que subió al trono ese mismo año, se sometió primero a Babilonia, pero luego dejó de pagar el tributo, los impuestos que le pedían, y ello provocó el primer asedio sobre Jerusalén, la deportación de un importante grupo de judíos, más o menos en el año 597. Y parece ser que entre ellos tuvo que marchar Ezequiel. Allí, en ese grupo de judíos, iba Ezequiel, aún siendo, dice la historia, aún siendo él un joven, quizás casi un niño. Tras ese hecho, y según fuera el deseo del rey de Babilonia, Nabucodonosor, los reyes son erigidos, depuestos continuamente, es decir, puestos y quitados. Así estaba el descontrol político. Acontecen entonces conflictos, intrigas políticas, asaltos, violencia, la situación religiosa incluso era irregular y finalmente un nuevo asedio a Jerusalén. Dice la historia que fueron incendiados los templos, sus casas, el palacio real. Los babilonios saquearon los tesoros de los judíos, derribaron las murallas y deportan a un nuevo grupo de judíos. Las instalaciones más significativas para los judíos habían sido derrotadas. Aquello que sostenía al pueblo judío, dice la historia, empieza a desaparecer y queda bajo el poder del opresor. Qué terrible lo que vivieron, qué terrible lo que siguen viviendo aún. Y el pueblo de Israel lo ha perdido todo, la tierra prometida, sí, la ciudad santa, el templo, la independencia, todo. Ni siquiera le queda la esperanza del retorno a la seguridad de ser pueblo. Acuérdense que Israel era el pueblo elegido y amado por Dios. Eso nos cuenta la historia, incluso en la Biblia. En medio de esta realidad se alzarán voces como la de Ezequiel, que a mí hasta se me erizó la piel cuando leí esa visión. Realmente fue en medio, por eso traigo este contexto, porque fue en medio de toda esta situación, Dios escoge a Ezequiel y le da esa vocación, le da ese carisma, ese don, diríamos nosotros. Ezequiel anuncia, vean, anuncia la inminencia de la catástrofe, pero también anuncia la esperanza de la restauración. Y por eso me encanta esto de los huesos secos, porque no es solo una mala noticia. Saben que tampoco es los muertos de la guerra, de las peleas, eso no.
eso no era. Lo que él estaba viendo es el pueblo de Israel actual. No eran cadáveres que quedaron ahí, sino que es justamente el pueblo actual. Por tanto, fue profeta del exilio del pueblo de Israel. O sea, ahí recibió la vocación. Exiliado aún Ezequiel es donde recibe la vocación. Como fue deportado siendo aún pequeño, la vocación se la fue dada, dice, en el exilio. Miren qué lindo. Es decir, mientras experimentaba en su propia carne las dificultades, el miedo, la tentación de la desesperanza, sobresalió como un hombre, un varón capaz de escuchar a Dios y de transmitir su palabra. Ese es Ezequiel. Qué interesante cómo Dios da esta visión a este hombre. ¿De qué manera? Dice que el Espíritu de Dios me trasladó a aquel valle, me llevó a otro lugar. Esa visión tremenda, esa visión tremenda de una nueva misión. Aquí despierta la esperanza. Aquí despierta nuevamente la esperanza de restaurar el pueblo amado por Dios. Qué importante. Pero vamos a continuar en unos momentitos. No nos cambie, ya volvemos. Bendito sea Dios porque usted está ahí. Y esta palabra tan importante que llenó de esperanza al pueblo de Israel, hoy también viene a llenarnos de esperanza a nosotros. Y vamos a seguir ahondando un poco para entender esta visión tan hermosa, tan profunda que tuvo Ezequiel. Vamos a seguir hablando de quién era este hombre, cómo Dios lo escoge, lo elige para guiar a este pueblo también. Muchos dicen que acudían a él para escucharlo, atendían a sus palabras, a su invitación, a cambiar de vida y a renovar la fidelidad con Dios. Porque recuerden que el pueblo de Israel también se volvía infiel. Venía a él, y no es para menos, venían las dudas. Y no es que Dios nos escogió, y no es que somos el pueblo amado de Dios, y cómo es que ahora nos pasan tantas cosas, y entonces vamos a probar este otro Dios, vamos a buscar este otro Dios. Y entonces habían infidelidades contra Dios, se iban con otros dioses, a Baal. Era uno de los dioses donde Dios menciona a otro profeta, donde el pueblo se inclinaba hacia esos dioses. Vean, y entonces Ezequiel, ¿qué hacía? Dice que Ezequiel hablaba, exhortaba al pueblo que no dejaran de ser fieles a Dios, que Dios estaba ahí, que Dios en cualquier momento renovaría esa alianza, que en cualquier momento restauraría su pueblo, devolvería esas tierras. Eso hacía Ezequiel. Pero luego dice, no lo llevaban a la práctica. Al parecer Ezequiel fue un hijo de un sacerdote, Busí. También se piensa por el lenguaje que utiliza que quizás él mismo pudo haber sido. Estuvo, dice, casado según la historia, sin hijos, se enviudó antes de la caída de Jerusalén. Ezequiel continuamente tiene visiones y realiza acciones simbólicas y mímicas. Es propenso al abatimiento, aunque al mismo tiempo no deja de animar a la esperanza y la confianza. Eso nos cuenta la historia de este gran hombre. ¿Saben? Él critica la corrupción, el mal uso que hacen de su poder los influyentes. En el capítulo 34 de Ezequiel habla, en este libro responsabiliza de la injusticia reinante a los pastores, malos pastores que engordan las ovejas para comérselas. Mire, es el mismo Ezequiel, ese mismo profeta donde habla fuerte al pueblo de Israel. Es este mismo hombre. Precisamente este capítulo nos abre el camino para esta nueva visión.
es que después de acusar a los responsables, Dios anuncia a través de Ezequiel que Él mismo apacentará las ovejas, lo que les decía Ezequiel 34, 16. Y esto dará paso a un mundo nuevo, tanto en la naturaleza, como dice en el capítulo 36, como en el ser humano. Miren esta promesa tan bella: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Os daré un corazón nuevo e infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Capítulo 36, versículo del 25 al 28. Ya Ezequiel había tenido en otra visión, aquella visión de los pastores, de las ovejas. Ya había Dios dado esta palabra: infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré ese corazón de piedra, ese corazón infiel. ¡Qué belleza realmente! ¿Cómo es el Señor? Pero nos vamos a lo que leímos al inicio. Retomamos entonces, esto era un contexto de esta hermosa visión de los huesos secos. Vamos a ver ahí. Este texto nace como respuesta a una queja. Nuestros huesos están calcinados, nuestra esperanza se ha desvanecido. Así estaba el pueblo de Israel en ese momento, como huesos secos, sin esperanza. Es más, sin aliento alguno. No había manera, estaban totalmente desanimados, estaban totalmente caídos, estaban totalmente derrotados, por no decir muertos. ¿O sí? Muertos, estaban muertos en vida. Ezequiel en su visión no está describiendo algo ajeno a quienes le escuchan. Un valle lleno de cadáveres en descomposición. Son esqueletos, ustedes escucharon esta palabra. Esqueletos humanos sin enterrar. No era, por desgracia, un paisaje lejano a lo que había el pueblo experimentado y vivido. La clave es que Ezequiel está relacionando esta visión conocida por ellos con sus propias vidas. Los huesos secos no son los que murieron en las batallas, sino de los israelitas deportados, que les decía al inicio, carentes de esperanza y de confianza, descarnados por la miseria y la humillación. ¿Podrán vivir esos huesos? Fue la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel, a este profeta. Dice el Señor, el profeta responde: Señor, tú lo sabes. ¿Qué le dijo el profeta Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Cómo esta afirmación se subraya que es sobre la imposibilidad, sobre la impotencia humana, sobre la que actúa el Señor, porque humanamente la repatriación en aquel momento era imposible. Y si nos adentramos un poco al texto y lo vamos reconstruyendo en nuestra imaginación, observamos la progresión ascendente, es decir, que cada término va siendo más valioso que otro. Y se lo repito un poco, vean qué lindo. Se unen los huesos, ¿sí? Se forman los nervios, así dice la palabra. Se cubre la carne con la piel. La unión entre Dios y aquel profeta está firmemente mostrada. Es decir, mientras Ezequiel habla, va sucediendo. Mientras Ezequiel habla, va sucediendo. Se va dando, él va viendo, va profetizando. Hubo una obediencia, va profetizando y el milagro se está realizando. ¿Cómo me encantaría que hoy usted y yo aprendiéramos esta vocación maravillosa? Yo la creo. Tú lo sabes, Señor, le dijo. Y tal como el profeta lo fue proclamando, diciendo por qué lo creyó primero, se fue realizando el milagro. Qué hermoso esto, detenernos y ver algo tan grandioso o imposible humanamente, ¿cierto? Como un hueso, ni siquiera estaban los huesos juntos, dice la palabra. Por allá estaba la pierna derecha, por allá la pierna izquierda, y el brazo y el otro brazo, y estaban hasta separados. Y dice que se buscaron y se empezaron a unir. Mientras yo iba profetizando, iba diciendo: huesos, únanse, nervios salgan, únanse. Y se iba sucediendo esto.
Ay, yo textualmente traigo esto, así, y literalmente me lo imagino y yo digo a unos huesos secos. Está muerto alguien y dice, ya, ¿para qué voy a orar si ya se murió? Ese sería nuestro pensamiento humano, ¿cierto? Vea, pues este hombre aún viendo cadáveres, ya vimos de dónde está el contexto o a quiénes estaba hablando el Señor o de quiénes estaba hablando. Era un pueblo desesperanzado, era un pueblo desterrado, era un pueblo que se le había quitado todos sus derechos, toda su independencia, totalmente, en ruinas, exiliados. Miren qué terrible lo que estaba sucediendo. Cuando los cuerpos están construidos, se infunde sobre ellos el Espíritu Santo. Ay, qué hermoso. El Espíritu, ruá, una palabra hebrea utilizada para decir espíritu, viento. Es el principio vital y es entendido también como un soplo, como un aliento de vida. Nos vamos al Génesis, recuerda eso. Dios creó al hombre y vea, sabemos la historia, cómo lo hizo y por último sopló sobre él, le dio aliento de vida. Eso también sucedió acá, sopló el Espíritu sobre ellos. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué es capaz de hacer? Brotar la vida. Es capaz de brotar la vida donde solo hay muerte. ¿Qué sucede? Qué hermoso. No sé qué tanto te sube a ti la adrenalina espiritual será. No sé qué tanto se sube cuando lees esta palabra, pero a mí realmente me pone bien elevado mi corazón, imaginarme, visualizar ese momento y saber que es el pueblo de Dios, donde Dios está llenándolo nuevamente de esperanza, donde Dios realmente ve o está ahí destruido ese pueblo, pero Dios trae nuevamente fuerzas, su vigor, su esperanza comienza a revivir. No como individuos aislados, sino como un pueblo, como nación. Qué bonito. Esta historia nos hace referencia a la liberación, a la vuelta a la patria, pero también sugiere una conexión con la resurrección de los muertos. Yo lo veía también como un adelanto, una visión que vendría, que sucedería con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la muerte al pecado, con la muerte realmente a la humanidad, al mundo de pecado, y resucitar a la esperanza. Fíjese, yo lo veo así como esos huesos secos, un pueblo, un valle lleno es un cementerio. Unos huesos, o más bien ni es un cementerio, porque un cementerio pues son fosas donde el muertecito está enterrado. Ahí estaban los huesos así, encima. Dios establecerá entonces una nueva alianza y habitará personalmente en medio de su pueblo. Ahí está, qué hermoso. Y hoy, ¿qué podemos nosotros hablar, actualizar? Son muchas las razones que hoy podemos tener para el abatimiento. Son muchas las razones que podemos decir: somos huesos secos, calcinados, somos un país sin esperanza, somos un país, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas personas han perdido ya la esperanza? ¿Cuántas personas sienten que son como huesos secos ya? ¿Quién no vive en su propia carne las secuelas de tanta injusticia, de tanta violencia y ahora de una pandemia? ¿Quién no está viviendo eso? Pero hoy el Señor, a través de su palabra, nos vamos a quedar con esto último. Dios mismo, por boca de Ezequiel, a través de su palabra, nos trae a nosotros, le trae a usted, le trae a mí, nos alienta y nos regala una palabra de esperanza. Confiemos, la clave no es que todo se haya resuelto, sino un soplo de vida nueva, un levantar, un aliento, un ruaj. Nos hace convertirnos y volvernos al Señor. Levántate, tú que duermes. Levántate, no Israel, levántate tú, como te llames. Levántate, Honduras,
tú que estás caído, tú que te has vuelto huesos secos, hoy llegó la esperanza para nosotros. Hoy llegó y es el Espíritu de Dios que nos trae soplo, que nos trae aliento de vida, que nos llena de esperanza y que hoy a través de esta historia maravillosa que comparto con ustedes, también nosotros podemos estar llenos de esperanza. Que el Señor les bendiga. Dios les ama.